Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Como que no se quieren conectar, ¿verdad, muchachos? Entonces supongo que todavía están en la otra llamada. Ay, Dios. Pero ya es tarde, ya son las 4:05. Hola, licenciada, acaba de terminar el curso anterior. ¿Qué manda? Acaba de terminar el curso anterior. Ay, sí, pues. Ay, sí. Se prolongó, ¿verdad? No más tantito. Gracias. Vamos a dar espacio entonces. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, Raúl. Bien, bien, hermano. Dos veces. Se los voy a grabar para que en algún momento ustedes también quieran consultarlo en la plataforma. Ahí se los voy a dejar también. Bueno, el tema principal es la marcha histórica de la economía. Con el primer subtema, vida económica primitiva. El siguiente es la esclavitud o economía de la antigüedad. El feudalismo o economía de la Edad Media. El capitalismo
el socialismo y la economía comunista. Vuelvo y les repito de nuevo los temas. El tema principal, la marcha histórica de la economía. Luego, como subtema, la vida económica primitiva. Luego tenemos la esclavitud o economía de la antigüedad. Luego tenemos el feudalismo o economía de la Edad Media. El capitalismo. ¿Cómo dijo, disculpe, el anterior del capitalismo? Sería el feudalismo o economía de la Edad Media. El capitalismo el socialismo y la economía comunista. Segundo tema, corrientes del pensamiento económico. Corrientes del pensamiento económico. Ahí se recuerdan que hay varios que no están cumpliendo con la cámara encendida. Bueno, primer tema, el mercantilismo. El mercantilismo. Segundo tema, los fisiócratas. Disculpe, licenciada, ¿cómo dijo? Los fisiócratas. Gracias. No tenga pena. El siguiente, la economía política clásica. Siguiente, economía política vulgar. Siguiente, la escuela neoclásica. Siguiente, la escuela keynesiana. Y por último, la economía social del mercado. Repito, corrientes del pensamiento económico. Primer tema, el mercantilismo. Segundo, los fisiócratas. Siguiente, la economía política clásica. Siguiente, economía política vulgar. Siguiente, la escuela neoclásica. Siguiente, escuela keynesiana. Y por último, la economía social de mercado. Bueno, la
Los temas, mejor dicho, se encuentran en el libro. Pero si ustedes quieren ampliar, lo pueden consultar en cualquier página de internet, siempre y cuando ésta sea confiable. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, ahora, cuando hablamos de la marcha histórica de la economía, fíjense que ahí hay 3 temas o 3 subtemas que necesito que toquen, porque esa es una parte bien importante. Y les voy a decir, en estos subtemas, quiero que toquen, por favor, lo que son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la ley económica fundamental por cada uno de los temas que les di de la marcha histórica. Asimismo, también una de las especificaciones o la, mejor dicho, que manda Kennedy. Seguido de relaciones de producción, que por lo que nos comentó licenciada, perdone. ¿Cómo? Luego de relaciones de producción. Mire, pues, son 3 temas, 3 subtemas los que tienen que ir inmersos. Primero hablábamos de las fuerzas productivas, perdón, de las fuerzas productivas, de las relaciones de producción y luego de la ley económica fundamental. Gracias, licenciada. Bueno, luego de esto, pues, como ya nos vamos a dividir y básicamente van a quedar integrados en 30 alumnos cada sección, la sección B se va a quedar con 30 alumnos. Así que el primer tema fueron 6 subtemas. Y el segundo son 7 subtemas. Entonces, al final de cuentas, acá estamos conformados por 13 subtemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vale. Sí, licenciada. Muchas gracias. Luego de ello, ustedes van a investigar los 13 subtemas, lo van a anotar en su cuaderno como un resumen y el próximo sábado yo voy a tener 30 papelitos, que va a ser el total de los 30 alumnos que se queden en la sección B, más los 30 de la sección C. ¿Qué va a suceder? Voy a sacar 13 papelitos a la suerte y cada uno de ustedes va a exponer un tema de los 13 que ustedes tienen como tarea el día de hoy. Aquí prácticamente ustedes están jugando 5 puntos netos. ¿Estamos? Y el resto de compañeros al que yo decida, el que no esté exponiendo, en ese momento va a venir a apoyar al compañero que ya expuso. O sea que ese día todos se van a ganar 5 puntos si la tarea la hacen como se debe. No quiero que me vengan a leer su resumen, sino que quiero que ustedes lean, pero que traten de retener un poquito cada uno de los temas y tomar los puntos esenciales de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciada. ¿Se comprendió la dinámica del ejercicio? Sí, licenciada. ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, gracias. Luego de eso, déjenme contarle que solo nos
Nos estabilizamos en cuanto a las secciones y yo les voy a poner la guía de trabajo de este trabajo y ya ustedes solo van a cargar el resumen, ¿sí? Entonces, luego de eso, por favor, yo les voy a requerir que lo carguen, pero todos tienen que leer porque todos van a participar ese día. Luego les voy a dejar un foro y ahí es donde ustedes ya tienen que iniciar la discusión. Entonces, por favor, les agradezco elaborar la tarea porque la misma actividad vamos a hacer en la sección C. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Licenciada, una pregunta. Dígame. El día que nos pida cargar la tarea de la plataforma, ¿lo vamos a escanear de lo que tenemos en el cuaderno o lo vamos a tener que hacer en un documento de Word? Lo va a tener que escanear de lo que tiene en su cuaderno. Por eso la tarea es en el cuaderno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, licenciada. Licenciada, una pregunta. ¿Sí diga? Por ejemplo, si yo no expongo, ¿de qué manera es que tengo que apoyar al compañero que está exponiendo? Obviamente hablando del tema, ¿verdad? Porque si no logró completar lo que se requiere el compañero en su exposición, va a tener que entrar usted y hablar de lo mismo. O sea que obviamente todos tienen que leer los 13 temas y dejarlos así bien puliditos. ¿Sí? ¿Nada más? Nada más. Va, está bien. Cualquier duda o cualquier consulta, de igual forma me la hacen saber, ¿sí? Bueno, pues para entrar en tema ya en materia del tema que dejamos anteriormente iniciado, o sea, el sábado pasado, básicamente hablamos de la economía, que es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida, ¿verdad? Luego de ello también hablábamos que en la economía existen dos tipos de corriente, corriente objetiva y corriente subjetiva. Tomando en consideración que en la corriente objetiva, pues ahí es donde se establecen dos tipos de valor, ¿verdad? El valor de uso y el valor de cambio, siendo lo más importante para la economía lo que es el valor de cambio. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos sobre eso? ¿Sí? Luego de ello, también hablamos de lo que es la corriente subjetiva. Y en la corriente subjetiva decíamos que el valor va a depender de la intensidad de la necesidad que tenga cada individuo, ¿verdad? Dependiendo de ello, pues entonces nosotros vamos a venir y vamos a establecer el valor de cada uno de ellos. Y también establecíamos prácticamente el ejemplo de lo que era la salud, ¿verdad, muchachos? También recuérdense ustedes que hablábamos del objeto y del método científico. Y el método científico pues hablaba de que pues nos servía para estudiar básicamente un problema que se desarrolla en la sociedad y que era necesario preciso construir el camino adecuado, pero a través del método científico, ¿verdad? Entonces, a través de ello, pues nosotros podíamos dar que la economía, pues, era una ciencia social y que era imperativo aplicar técnicas como la observación y la descripción, pero a través, ¿verdad? A través de algunos procedimientos, ¿verdad? Y uno de ellos, pues, era la deducción y poníamos el ejemplo de la gasolina. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? Sí, sí, licenciada. Bueno, y que de ahí partía la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis, la abstracción y la comparación.
Pero también hablábamos que otra parte importante era la ley económica, ¿verdad? Y que era la que nos ayudaba a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permitían las posibilidades estadísticas. Y una de esas herramientas, pues básicamente eran los cálculos matemáticos, ¿verdad? Y también hablábamos de las principales divisiones de la economía. ¿Nos quedamos aquí o nos quedamos más adelante? Si no mal recuerdo, por Vamos en comparación. En comparación. ¿En cuál comparación? El método científico, el último, en El último subtema de método científico. Muchas gracias. Ahí era donde quería llegar. Pero también hablábamos de la política, de la ley económica. Ahí nos quedamos. ¿Verdad? No, no vimos la ley económica. ¿No? No, licenciada, eso no lo vimos. Ah, sí, muchas gracias. Nos quedamos en el último paso que era la comparación, ¿se recuerdan? Sí, ahí sí. Bueno, pues para ello también existe otra división muy importante. Para dar fe del método científico, tenemos la ley económica. Pues a través de ello, pues nos ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permitan las posibilidades estadísticas. ¿Y qué sucede aquí? En la ley económica no vamos a formular el lineamiento, la norma, ¿verdad? Que se va a decir, si no hace esto, usted cometió un delito. No, aquí en esta ley económica es donde nos vamos a sustentar en algún método matemático para saber el estado más exacto, ¿verdad? De algún fenómeno que se dé dentro de la economía, pero que también va a permitir la posibilidad de estadística, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente va a estar inmerso en los cálculos matemáticos que den como resultado la estadística. Pero estos están sujetos a la condición ceteris paribus. Y esta palabra quiere decir sí o solo sí, ¿verdad? Que esto debe de ir enmarcado en cálculos matemáticos. Pero también existen dos principales divisiones de la economía. La primera son tres divisiones de las principales divisiones de la economía. La primera hablamos de la economía descriptiva. ¿Y qué pasa aquí en la economía descriptiva? Que es la que se encarga del trabajo científico de la investigación. Aplica métodos y técnicas de investigación con el objeto de interpretar la realidad objetiva de los fenómenos económicos. O sea, aquí en la economía descriptiva es donde se aplica el método de investigación científico. Mientras que en la teoría económica va a ser aquella que va a recoger los datos clasificados que le proporcione la economía descriptiva para conformar el cuerpo sistematizado de conocimientos que le den el carácter de ciencia. Y por último, en esta división tenemos la política económica. Y la política económica no es más que la encargada de aplicar a la realidad las medidas, las normas o leyes que inducen o conducen a cualquier actividad económica hacia objetivos previamente establecidos de acuerdo a su propio sistema económico que rige la sociedad. Entonces, en este caso, en la economía, la política económica es aquella que establece las normas o las leyes para realizar algún tipo de actividad económica. ¿Me explico en cuanto a las divisiones de la economía, compañeros? A las principales divisiones de la economía. Sí, licenciada. Muchas gracias. Pero también de esto hay divisiones de la teoría económica.
Y cuando hablamos de la teoría económica, hablamos de microeconomía y de macroeconomía. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el tema de microeconomía, compañeros? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el tema de microeconomía? O les pregunto. Sí, licenciada. Vaya, ¿alguien que me ayude? La microeconomía es la que ve las pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes. Una tienda, un negocio de ropa, por ejemplo, una venta de ropa. De eso se encarga la microeconomía, licenciada. Muy bien. Exactamente. Se trata de los pequeños negocios, pero que están dentro de nuestro país, ¿verdad? Que tienen proyección dentro de nuestro país y que prácticamente está conformada por dos entes o unidades económicos individuales, quienes son las familias como consumidores de los productores y las empresas que son los productores para los consumidores. Entonces, los dos entes individuales de la microeconomía serían las familias y las empresas. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, ¿qué ente productor, qué ente produce para algún consumidor dentro de nuestro país? ¿Qué se les ocurriría a ustedes decir? Los ingenios productores de azúcar. Serán productores para consumidores a nivel microeconómico. Sí, licenciada, porque son los principales que abastecen los mismos productores nacionales. Claro, pero también estos productores de azúcar se proyectan a nivel internacional. Entonces, si se proyectan estas empresas a nivel nacional, pero también su producto sale al extranjero, ya es parte de la macroeconomía, porque ya es parte del producto nacional neto. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las empresas, son aquellas que producen y que su producto, bien o servicio es consumido dentro de nuestro país, ¿verdad? Pero imagínense ya los ingenios de azúcar, ellos ya hacen negocio a nivel macro. ¿Por qué? Porque ellos abastecen a varios países asiáticos, ¿verdad? Y ellos son uno de nuestros principales compradores de azúcar a nivel internacional. Pero también hay otros países que consumen azúcar. Por ejemplo, Estados Unidos se lleva gran parte de la producción de azúcar también. ¿Me explico, compañeros? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces cuando hablamos de microeconomía, hablamos, como dicen los compañeros, de la pequeña empresa, de todo aquello que se moviliza aquí dentro de nuestro país. Pero cuando hablamos de macroeconomía, trata de las actividades económicas en forma global. ¿Qué quiere decir esto? Que están inmersas en todo el mundo, ¿verdad? Pero también esto lo hace a través de dos grandes ramas. La teoría de los agregados y la teoría del equilibrio y del crecimiento. Pero en la teoría de los grandes agregados van inmersos varios puntos. Por ejemplo, el producto geográfico bruto, el nivel de las importaciones y exportaciones, el producto nacional neto, el salario, el empleo, el producto interno bruto, etc. Entonces, la mayoría de ustedes tiene el teléfono en sus manos. Investiguen qué es el producto geográfico bruto.
¿Ya lograron encontrar? Ya, Eli. ¿Alguien que me ayude y que lo compartamos? El Producto Geográfico Bruto o Producto Bruto Geográfico es un índice que mide el valor de la producción de bienes y servicios finales. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que prácticamente esto ya es cuando ya está elaborado, ¿verdad? Y es el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos, valga la redundancia, dentro de nuestro país. Es lo que producimos en el país. Ahora bien, ¿qué son las importaciones, compañeros? ¿Alguien que me ayude? Lo que nos viene de los otros países. Pero textualmente, ¿qué dice? Acción de importar un producto extranjero. Por eso, pero ¿qué son importaciones? Es un conjunto de mercadería, productos que se importan. O sea, que se traen de otro país, ¿verdad? Es el conjunto de mercaderías, productos, bienes, servicios que son traídos de otro país para satisfacer las necesidades de la sociedad en sí guatemalteca. Como ustedes se recuerdan, básicamente yo les hablé, yo les ponía el ejemplo, les comentaba que nosotros aquí en Guatemala no somos productores de arroz para cubrir todas las necesidades que presenta Guatemala con relación a satisfacer la necesidad del arroz. Entonces, ¿qué sucede aquí? A través del estudio de macroeconomía en la teoría de los grandes agregados de las importaciones, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que nosotros no, a través del Producto Geográfico Bruto, que no teníamos la producción del bien arroz para satisfacer la necesidad de la sociedad guatemalteca. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Economía? Tomó la decisión de importar arroz al país. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de los miembros de la sociedad guatemalteca. ¿Me explico cómo es que trabaja la macroeconomía, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, ahora veamos qué son las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? ¿Ya encontraron? Dice, es el proceso de enviar bienes o servicios de un país a otro. Correcto, así es. Y si nosotros somos exportadores, ¿quién creen que es nuestro principal cliente a nivel centroamericano de los productos que nosotros exportamos? El Salvador, Sí, correcto, es El Salvador, ¿verdad? Porque ellos se llevan parte de la producción de hortalizas, ¿verdad? Ellos son los que más nos compran la fruta, la verdura. Y recuérdense que a través de ellos nosotros obtenemos ingresos a nuestro país, ¿verdad? Pero si nosotros les mandamos a ellos, prácticamente ellos se forman, ¿verdad? Dentro del marco centroamericano, ciertos beneficios para aquellos que nos compran, ¿verdad? Y básicamente, pues a través de unos tratados donde nosotros podemos llevar nuestro producto, pero también en cierto momento, también nosotros podemos traer el producto al país sin ningún problema. Muy bien. Ahora hablemos del Producto Nacional Neto. ¿Qué es el Producto Nacional Neto? Dice, es la producción de bienes y servicios que realizan
en un periodo los nacionales del país. ¿Cómo? Es la producción de bienes y servicios que realizan en un periodo los nacionales del país, tanto si están dentro como fuera del territorio. Correcto, muy bien. Si se dan cuenta, el Producto Nacional Neto ya son los productos de bienes y servicios producidos dentro o fuera del país, ¿verdad? O sea, ya es el conjunto, ya es todo lo que traemos del extranjero más lo que tenemos acá en nuestro país. Entonces, a través de todos estos temas que hemos estado aprendiendo, todo eso sumado, entonces ahí nos da el resultado del nivel macroeconómico que nuestro país tiene frente a las economías mundiales. Porque también aquí, si ustedes se darán cuenta en la diapositiva, también están inmersos los salarios. Y los salarios no es más que la remuneración que nosotros obtenemos a través de un trabajo realizado, ¿verdad? ¿Y qué es un empleo? Es la actividad que realizamos para obtener un beneficio económico. Pero ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es el Producto Interno Bruto, Yasmin Gutiérrez? Yasmin Gutiérrez, ¿está ahí? Sí, el Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios. Correcto, muchas gracias. ¿Qué es eso? Son cálculos, ¿verdad? Son índices que se manejan entre estos temas, como les repito, para poder proyectarnos macroeconómicamente ante las economías mundiales. Entonces, básicamente la división de la teoría económica de la microeconomía, que se divide en microeconomía y macroeconomía, son las partes fundamentales de la economía de un país. Pero cuando hablamos de macroeconomía, decimos que tienen dos grandes ramas. Y la primera es la teoría de los agregados, que es aquella que nos da los números, que nos da los índices, ¿verdad? Que nos dice cuánto tenemos de cada cosa para poder proyectarnos macroeconómicamente. Pero también existe algo muy importante, la teoría del equilibrio y del crecimiento, partiendo de la teoría de la moneda. A ver, Osbelí González, ¿qué me puede decir de la teoría de la moneda? Analiza el papel del dinero en el sistema macroeconómico en los términos de la demanda para el dinero, la fuente de dinero y la tendencia natural del sistema económico de ajustar a un punto que balancee la fuente y la demanda para el dinero, un punto que se llame equilibrio monetario. Muy bien, correcto, muchas gracias. Diana Mariadet Ortiz, hábleme de la teoría de las finanzas públicas. Las finanzas públicas es la ciencia que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Correcto. A través básicamente de los estados financieros, ¿verdad? Que un país tiene donde presenta el superávit o el déficit de los ingresos que ha obtenido, ¿verdad? Entonces, a través de ello, ahí esa es una función principal de las finanzas públicas. Brian Morgan, hábleme de las relaciones internacionales. La teoría de las relaciones internacionales intenta proveer de un modelo conceptual sobre el cual sean analizadas las relaciones internacionales, sus implicaciones y la forma en la que se estudia y entiende la participación de los actores y su influencia en el sistema internacional. Correcto. Entonces,
de todas esas teorías que hemos visto, la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas y la teoría de las relaciones internacionales, ¿cuál de ustedes creen que es la base para la teoría del desarrollo después de escuchar qué es la teoría del desarrollo? Flor de María Botello. Flor de María Botello, ¿está por ahí? ¿Lo leo yo? ¿Quién me habla? Kevin. Sí, gracias, por favor, ayúdeme. Las principales teorías sobre el desarrollo socioeconómico son la teoría de la modernización, la dependencia, la neoinstitucional, la globalización, los sistemas mundiales y el desarrollo sustentable. Las dos principales teorías del desarrollo son las basadas en monoeconomía y la de beneficios mutuos. Correcto, muchas gracias. Entonces, si no tenemos fundamentada la teoría de la moneda, que es aquí donde se estudia el valor, se estudia el fortalecimiento, ¿verdad?, de la economía, porque ustedes saben que la moneda es la base de la economía. Si no tenemos ese estudio, no hay desarrollo. ¿Por qué? Porque si la moneda en cierto momento se devalúa a través de la mala práctica económica, que en la actualidad también ya estamos teniendo esa situación porque está encareciéndose los precios y no el salario sigue siendo mínimo, entonces ahí pierde el valor la moneda. ¿Y qué pasa ahí? Sube la inflación. Pero si a través de la teoría de la moneda, si a través de las finanzas públicas viene y no hay un buen manejo de la moneda, de todo lo que se recauda dentro del país, que por lo regular se maneja entre satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad, entonces la teoría de la moneda no funciona. ¿Por qué? Porque en las finanzas va a existir un superávit o un déficit. Y superávit va a ser cuando el gobierno prácticamente no se va a quedar con deuda. Pero durante todos estos años de estudio de la economía, siempre ha existido un déficit en la economía del país. ¿Y qué quiere decir con un déficit? Que básicamente se gasta más de lo que ingresa. ¿Me explico, compañeros? ¿Sí? Y cuando hablamos de las teorías de las relaciones internacionales, es una parte muy, muy, muy importante para la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que si no tenemos una teoría, una relación internacional basada en los negocios, tampoco nuestro país va a adquirir los ingresos que tanto necesita. ¿Por qué? Porque imagínense, llegamos a perder una relación económica internacional con Japón, que son los mayores compradores de azúcar para el país. Imagínense qué hacemos con la producción de tanto maíz, de tanto azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedaría? Unos campos de caña totalmente sin producir, ¿verdad? Y nosotros como país no vamos a ser capaces de consumir esa gran cantidad de azúcar que sale para el extranjero, ya sea para Japón, para China, para Estados Unidos o para cualquier país que compre el azúcar. Entonces, las relaciones internacionales siempre van a ser importantes, ¿verdad? Pues la teoría del desarrollo dice que es el fortalecimiento de la sociedad de un país, ¿verdad? Entonces, para un desarrollo integral, para un desarrollo sostenido, para un desarrollo económico, para cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces, por lo tanto, vean la importancia de la macroeconomía para un país. ¿Me explico este tema, compañeros? ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias.
Ahora bien, recuérdense que la economía del país no solo es dividirla en la teoría económica, ni solo dividirla realmente en economía, sino que la economía de nuestro país se divide a través de sectores, ¿verdad? Y entre ellos tenemos el sector primario, que implica la agricultura, el sector secundario, que implica la industria, y el sector terciario, que implica los servicios. Tarea, señores. Tomen nota. Tarea. Investigar qué porcentaje de participación, tiene el sector primario o agricultura en la economía de Guatemala. E investigar qué actividades la conforman. Disculpe, licenciada, ¿qué dijo después de participación tiene el sector primario? ¿Puede repetirlo todo, por favor? Disculpe. Jóvenes, pongan atención, pues ahí les va. Primero, investigar qué participación tiene el sector primario, o sea, la agricultura, en la economía de Guatemala. Y detallar quiénes la conforman, qué actividades lo conforman, mejor dicho, perdón. Ya sea describir o determinar qué actividades la conforman. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bueno. Segundo, investigar qué porcentaje de participación tiene el sector secundario o industria en la economía nacional y qué actividades la conforman. Investigar qué porcentaje de participación tiene el sector secundario o industria en la economía nacional y qué actividades la conforman. Número 3. Investigar el porcentaje de participación del sector terciario o servicios en la economía nacional y las actividades que la conforman. Ahí está. ¿Saben por qué? Porque hay computadoras que tienen capacidad. Investigar el porcentaje de participación prácticamente del sector primario, del sector secundario, del sector terciario y las actividades que la conforman.
Este es tema de desarrollo para para la clase del próximo sábado. Así que les encargo, por favor. De esto también les voy a colocar una guía. Entonces, por favor, vayan haciéndolo en su cuaderno. Y en el momento que ya estemos organizados y establecidos, les voy a pedir favor que carguen a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, ¿tienen alguna duda con relación a esta tarea? No importa el contenido. ¿Cuál es la cantidad? No, porque esto no le va a llevar mucho. Son algunas actividades y un porcentaje normal. ¿Qué manda, Saúl? Aquí en el cuaderno lo hacemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el cuaderno. Ahora bien, como no me han preguntado dónde pueden investigar esto, porque esto no está en el libro, que es una parte primordial para el desarrollo de su curso, pueden investigarlo en páginas que se relacionen con la economía del país. Por ejemplo, en la página del Ministerio de Economía, en la página del Banco de Guatemala, en la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y en sí en páginas que se relacionen con esto. Pero datos que les arroje un periódico, una revista o cosas así, esas no son los porcentajes reales. Y se deben apegar al año que esté más cerca de la realidad en que estamos ahorita. Porque les aseguro que ahorita tal vez no van a encontrar datos así tan reales como del 2020, ¿verdad? Sino que van a llegar al 2019, al 2018. Y recuérdense ustedes que en el año 2020 tuvimos el caso de la pandemia. Entonces recuérdense también que ahí no van a haber datos así como que muy certeros, porque imagínense, más que todo importamos productos, no exportamos, ¿verdad? Y por eso es que se nos elevaron un montón. Por ejemplo, el caso de las mascarillas, ¿se recuerdan ustedes? Que las mascarillas venían de la China, ¿verdad? Y vinieron a un precio exagerado ya cuando nosotros los pudimos obtener aquí. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros, con las instrucciones de la tarea? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? ¿Nada más con carátula o es un trabajo informal o formal? Disculpen. Jóvenes, les estoy diciendo que es en el cuaderno. Entonces, ese no lleva carátula. ¿Alguien más que iba a preguntar algo? Sí, Yo escuché dos vocecitas. Muchas gracias. Con la pregunta si esa tarea hay que subir la plataforma o todavía no. ¿Verdad que no me ponen atención ustedes? Voy a llorar, fíjense. Perdón. No, ya les dije que primero nos vamos a organizar bien, a que ya estemos separados por secciones y ya luego les empiezo a subir las tareas en la plataforma para que ustedes solo con una imagen me lo conviertan en PDF y ya me lo adjunten, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Pero por el momento, por favor, realícenlo en el cuaderno porque esto nos va a servir para el desarrollo de la clase del siguiente sábado. De acuerdo, está bien. Muchas gracias. ¿Quedamos claros con las instrucciones, compañeros? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, también la economía posee dos tipos de principios. Los principios positivos y los principios normativos. Cuando hablamos de principios positivos, pues estamos hablando que son generados dentro de la misma economía descriptiva y la teoría económica. Por cuanto describen la realidad, los juicios de valor
y dicen simplemente cómo son los hechos. Pero en los principios normativos nos dice que los genera la política económica, por cuanto esta dice cómo deben de ser los hechos. Orienta, induce, condiciona o conduce a la economía a través de las reglas, instrumentos o medidas de la política económica. Por ejemplo, las restricciones a las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios normativos prácticamente la actividad económica. Pero, perdón, los principios positivos son prácticamente la actividad económica. Pero los principios normativos son aquellos que nos van a decir cuándo se deben hacer, cómo se deben hacer y qué debemos de cumplir para poder realizar. Entonces, estos principios son bien importantes para la economía. Ahora bien, en síntesis, aquí les voy a presentar la estructura general de las ciencias económicas. Y la estructura general nos dice que la economía se divide en dos principios. Los principios positivos y normativos. Los principios positivos van a ser aquellos que se dividen en la economía descriptiva y en la teoría económica. Pero, ¿qué nos dice la teoría descriptiva? Nos dice que es aquella que observa, recopila y transcribe la realidad objetiva, los hechos o fenómenos que corresponden a la economía, es decir, la investigación pura. Pero también nos dice que la teoría económica va a ser aquella que analiza e interpreta los fenómenos de la realidad objetiva. Sintetiza los nuevos conocimientos que dan cuerpo a la ciencia económica a través de los principios, leyes, etcétera, y es puramente teoría. Pero a la vez la teoría se divide en dos actividades muy importantes para el país: la microeconomía y la macroeconomía. Pero cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando que es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico de los entes económicos del país. Pero entre la microeconomía están inmersas 4 teorías importantes para el país. La primera, la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Pero aún así, en cuanto a la macroeconomía, decimos que la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico de las magnitudes globales, el crecimiento y el desarrollo. Pero a su vez también estudia una serie de teorías, siendo esta la teoría de los grandes agregados, la teoría general del equilibrio del crecimiento, la teoría del desarrollo, la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas y la teoría de las relaciones internacionales. Entonces, cuando hablamos de los principios normativos, estamos hablando de la política económica y es aquella que aplica la realidad, los conocimientos, que aplica a la realidad los conocimientos científicos de la teoría económica, pretendiendo modificar u orientar esa realidad en un sentido predeterminado. En este cuadro está la síntesis de la teoría económica. ¿Me explico hasta aquí el tema, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, Bueno. licenciada. Muchas gracias. Pero, basado en todo esto y en lo que hemos platicado con anterioridad, también podemos decir que de todo lo que ya hemos hablado, todo se va a originar
a través de las necesidades. Porque recuérdense ustedes que la actividad económica siempre va a depender de una necesidad sentida, ¿verdad, muchachos? Y ahora bien, para ustedes, ¿qué es una necesidad? ¿Quién me ayuda? A ver, le pregunto a... Vamos a ver. ¿Sí, Luis Francisco? Considero, Dominic, disculpe, una necesidad del consumo de los alimentos. Pero en sí, ¿qué es necesidad? Esa es una parte, esa es una necesidad, pero ¿qué es la necesidad? Es algo que nos hace falta. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué manda Daniela? Son algo que, por ejemplo, comer, que cada persona necesita de eso. Pero esa es la actividad, esa es la acción de la necesidad. ¿Qué es una necesidad? Hablando sobre la alimentación, licenciada, la necesidad de comer para vivir. Bueno, porque gracias. si no comemos, realmente podríamos morir. Entonces es una necesidad. Muy bien, pero ahora defínanme qué es necesidad. Vamos a ver, Kelly. Es cualquier tipo de necesidad que necesitan los seres humanos para poder sobrevivir. Necesidad que necesitan los seres humanos. Gracias. Amparito. Licenciada, no sería solo para ampliar lo de la compañera. No es necesidad que necesitan. Creo que ya no lo sé interpretar, es necesidad, es algo que se requiere, algo que es vital, en todo caso, ya tocaron el tema de la comida, vital para sobrevivir, o es vital o fundamental para que algo funcione. Entonces, de ese caso es necesario. Muy bien, gracias. ¿Qué manda, Amparito? Yo pienso que necesidad es como un objeto, un recurso, una cosa que deseamos adquirir para sobrevivir o para llevar una vida estable. Un recurso o una cosa. Por ejemplo, un objeto o, por ejemplo, la necesidad de... Eso es un satisfactor de una necesidad. Porque el objeto o una cosa le va a servir a usted para saciar su necesidad. Pero en sí, ¿qué es una necesidad? ¿Una carencia? Es una carencia, es algo que nos hace falta, ¿verdad? Y que es vital, tal y como decían los compañeros, ¿verdad? Porque es cierto, la comida es vital, pero si hablamos de la comida, este es el objeto que nos va a servir para saciar la necesidad. Pero ahora bien, yo les pregunto, ¿qué manda Daniela? La necesidad también es el del agua, que necesitamos del agua. Sí, pero escúchenme. Si yo les hablo del agua, ese es el objeto que les va a ayudar a ustedes a saciar la necesidad. ¿Verdad? Entonces, si hablamos de la necesidad, eso es carencia. ¿Qué manda? Y en el caso de la necesidad de aprendizaje, que eso no sé si será como un objeto, como dice usted, como algo, es como un sentimiento, ¿no? O sea, algo que uno aprende nuevas cosas. No, la educación no es un sentimiento. La educación es un servicio para el desarrollo personal de las personas. Ahora bien, si ustedes saben que la necesidad es algo que les hace falta, es la carencia. Entonces, ¿qué creen ustedes que es un deseo? Algo que anhelamos. Algo que anhelamos. Es algo que aunque no nos haga mucha falta, aunque no lo necesitemos, nosotros lo queremos obtener, aunque no obtenga un servicio de ello nosotros. Sí, correcto. Esa es una de las descripciones, Ronald. Vamos a ver, Esther Dávila, ¿qué me puede decir sobre un deseo?
¿Que es un gusto innecesario? También podemos decir eso, pero sí, también podríamos decir eso. A ver, vamos a ver, Pedro González, ayúdeme, dígame qué es un deseo para usted. Pedro, ¿está por ahí? Sí, aquí presente. Gracias, Pedro. Sí, es algo que nosotros lo miramos, que lo tiene alguna otra persona, y nosotros también, yo lo quiero, y aunque no lo necesitemos, nosotros lo deseamos. Muy bien, gracias. Amaranta Arteaga, ¿qué me puede decir sobre un deseo? Espera. Sobre un deseo. ¿Qué es un deseo? Para usted, ¿qué es un deseo? ¿Querer algo? Querer algo. Bueno. Sí. Eduard García, ¿para usted qué es un deseo? Ahora vamos, Fátima. El interés. ¿Me escucha, licenciada? Sí, lo escucho, Eduardo. Gracias. Un deseo es el interés de tener algo en concreto, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Qué manda Fátima? También siento que un deseo sería así como que una necesidad que tenemos que nosotros queremos hacer. No, aparte es un deseo y aparte es una necesidad, no se confunde. ¿Qué manda Alonso? Es una carencia que se tiene, pero no es una necesidad. Es algo que nosotros lo vemos, lo queremos, lo deseamos. También lo deseamos porque no lo tenemos, pero no es de que sea necesario. Es la diferencia entre un deseo. Claro que sí. Herbert, ¿qué manda? Yo opino, licenciada, que es algo que anhelamos, ¿va? O codiciamos a otra persona, pero no tenemos el recurso para obtenerlo. Siento yo, Gracias. Primero que nada, un deseo es diferente a una necesidad. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos ganas, pero díganme ahora ustedes una cosa. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué manda Miguel Antonio? Licenciada, yo opino que no todas las veces un deseo es algo innecesario, porque a veces nosotros deseamos tener algo que sí es necesario tenerlo, tal vez para vivir cómodamente. Vaya, entonces si es un deseo para vivir, para algo necesario, entonces no es un deseo. O es un deseo o es una necesidad. Ahora yo les pongo un ejemplo. Vengo yo y les digo, en mi casa tengo para desayunar frijol, huevos, platanitos, café y pan. Ah, pero a mí no se me antoja comer lo que tengo aquí. Vengo yo y pido a McDonald's. ¿Lo que yo pedí a McDonald's es un deseo o es una necesidad? Es un deseo. Un deseo, Liz. Y es un deseo. Ahí está la diferencia, porque la necesidad yo la voy a suplir con lo que tengo en mi casa. Pero el deseo es algo más de lo que yo tengo para saciar mi necesidad. Ahora yo les pregunto, si yo tengo una casa, pero también a mí me ofrecen otra y me gusta más la otra y la compro, ¿qué creen ustedes? ¿Estoy satisfaciendo un deseo o una necesidad? Un deseo, licenciada. Un deseo, porque yo ya tengo casa. Y esta casa que está mejor, entonces eso ya forma parte de un deseo, no de una necesidad. Pero ahora si yo les digo, yo vivo en esta casa, pero yo esta casa la rento
y en su momento yo tengo la oportunidad de comprar una casa, ¿ustedes qué creen? ¿Estoy supliendo un deseo o una necesidad? Una necesidad. Una necesidad. Es una necesidad porque yo no tengo casa, ¿verdad, muchachos? Entonces, he ahí la diferencia entre la necesidad y el deseo. ¿Qué manda Miguel Antonio? Licenciada, así como usted puso el ejemplo, si tenía una casa y le ponen otra y usted quisiera escoger la otra, no sería un gusto el que usted se está cumpliendo, porque me imagino que un deseo es algo que usted viene anhelando desde antes, o sea, para llegar a tenerlo después. No, no, porque aparte son los deseos y aparte son las necesidades. Y entre las necesidades es muy diferente la necesidad a un deseo. Porque yo, ¿qué hice? Yo mi necesidad ya la cumplí porque tengo casa. Pero si compro otra, eso es un deseo para mejorar su vida, ¿o no? Miguel Antonio. Sí, licenciada. Entonces, a eso se refieren las necesidades y los deseos, porque aparte son los gustos y aparte son las preferencias. Porque cuando yo hablo, así como usted dice, gusto, es porque ya la casa ya va a tener piso, la casa ya va a ser de terraza, la casa ya va a tener 2 niveles. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Yo ya dejé satisfecha mi necesidad de vivienda y ya lo que hice después ya es un deseo a través de un gusto que a mí se me dio ponerle a la casa, por decirlo así. ¿Me explico? ¿Me explico, compañeros? Licenciada. Sí, gracias. Ahora bien, hablemos de las definiciones. Ya poquito nos va quedando, muchachos. Cuando hablamos de la definición, el ser humano necesita satisfacer ciertas necesidades para poder sobrevivir. Una necesidad de la manifestación natural que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. Se expresa como la ausencia o carencia de algo. Es una sensación desagradable provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. Entonces, en conclusión, ¿qué es una necesidad? Es algo que no tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Y ahí está el caso que nos puso varios compañeros, ¿verdad? Lo que era la comida. Entonces, la necesidad del hambre, ¿con qué la sustento, compañeros? Con alimentos. Con alimentos, ¿verdad? Con alimentos. Y para satisfacer la necesidad es con lo que realmente contamos. Pero si ya tenemos un deseo de otra cosa, entonces ahí hay esta parte. Ahora bien, yo les digo, imagínense con las necesidades fisiológicas. El ir a hacer pipí, imagínense, causa una sensación desagradable donde nosotros no podemos hacer pipí, ¿verdad? Hasta escalofríos y nos causa aquel malestar, no estamos tranquilos. Entonces ahí se cumple la teoría donde dice que causa un rompimiento del equilibrio físico-psicológico. Ahora no digamos cuando tenemos hambre, muchachos. Nos tiembla el cuerpo, si estamos en una actividad no nos podemos concentrar, es un ruidero de los intestinos, en fin, ahí está la ausencia o carencia de algo para satisfacer una necesidad. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Gracias. Las necesidades pueden ser físicas o psíquicas, simples o complejas, reales o imaginarias, pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto o empleo de trabajo ajeno. Toda la actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores
dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. El hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza, transforma esta en función de sus necesidades o evolución. Cuando hablamos que para satisfacer una necesidad que yo tengo implica el gasto o empleo de trabajo ajeno, por ejemplo, les pongo el ejemplo, para comernos una tortilla, ¿cuánto trabajo implica el comernos una tortilla, muchachos? ¿Qué trabajo implica comernos una tortilla? De cocer el maíz. Preparar la semilla, primero empieza con preparar Sembrar la semilla el que se va a maíz. sembrar, se prepara la Prepara tierra, la tierra para sembrar. se siembra, Correcto. se abona, se limpia, se espera que crezca, se producen los elotes, se espera que se seque, se vuelven mazorcas, posteriormente se tapiza, se lleva a desgranar, posteriormente se hace un proceso de escalado, en el caso de los que lo venden, salas, pasa por una bodega, otra bodega, una pasa para otro lado, vienen, luego lo exportan hacia otro país. Correcto. Ahorita que estamos consumiendo mucho maíz de México, viene el maíz de México, lo pasan para acá, regularmente pasa por contrabando, lo dan a un precio accesible, llega a la casa, en la casa primero no quieren cocer el maíz, se enojan, pelean, al final lo cocen. Y entonces, de que lo cocen, pues, ya está la tortilla. Se vuelve nixtamal, se lleva al molino, al motor, se procesa, después de procesarlo lo pasan en la piedra, ponen el comal, montan el fuego, la leña. Y ya, llegó la tortilla. Posteriormente hay que esperar a que alguien cocine. Muchas gracias. Entonces, se dan cuenta que con solo un producto, con un producto que satisface nuestra necesidad del hambre, hubo gasto y hubo empleo de mucho trabajo ajeno, ¿verdad? Entonces, se cumple la teoría que dicta que las necesidades pueden ser físicas, psíquicas, simples, complejas, reales o imaginarias, pero en todos los casos, su satisfacción implica un gasto o empleo de trabajo ajeno, muchachos. ¿Se cumple la teoría? ¿Se cumple la teoría? Sí, se cumple, ¿verdad? Pero también dice que el hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza. Transforma esta en función de sus necesidades o evolución. Pero vean el caso. Nosotros tenemos una mesa de comedor. Pero si la naturaleza nos provee un arbolito de pino, ¿ustedes creen que van a ir a cortar el arbolito y lo van a traer en trozos para sentarse alrededor de su mesa? No, ¿verdad que no lo vamos a hacer? No, licenciada. No, si nosotros lo que queremos es transformar en sillas cada trozo de ese arbolito. Entonces ahí es donde se cumple que el hombre no se conforma con adaptarse a la naturaleza, sino por el contrario, quiere que la naturaleza se adapte al hombre, ¿verdad? Porque ya vieron que todo se basa en función de la necesidad. Ahora bien, el hombre en ningún momento puede desarrollarse alejado de la sociedad, sino que necesita de ella para llevar a cabo su labor productiva dentro de los lineamientos o condiciones sociales. El sistema económico del mundo moderno es una complejidad inmensa. Cada persona nos hace más que ayudar a la producción de algún artículo útil. Se une a un gran número de otros trabajadores con la finalidad de producir algo que será útil para otros. Las cosas que consume son el resultado de similares procesos o cooperación de división del trabajo realizado, a veces a escala mundial. ¿Y cuándo es que hablamos a escala mundial? Es cuando traemos los productos de otro país para nosotros, cuando hacemos la actividad de importación. Entonces siempre va a servir para satisfacer la necesidad de alguien más. Pero también las necesidades cuentan con varias características, como por ejemplo, son ilimitadas en su número. Pero vean esto, cuando son ilimitadas en su número,
significa que el hombre, escuchen bien, jamás llega a quedarse satisfecho por completo. Apenas empieza a llenar algunas de sus necesidades, pero ya tiene latente otra, ¿verdad? El hombre siente entonces la necesidad de buscar satisfactores para dichas necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que termina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades, como por ejemplo los medios de transporte. A ver, ¿cómo creen ustedes que lo pueden adaptar al concepto de que son ilimitadas en número? ¿Cómo creen ustedes que se da en los medios de transporte esta teoría? Significa que el hombre jamás llega a quedar satisfecho hoy por completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió cuando hablamos de los medios de transporte? Que primero vinieron y surgieron y tomaron como medio de transporte los animalitos. Ah, pero se dieron cuenta que los animalitos no llegaban hasta donde ellos querían. Los animalitos no llegaban con la prontitud que ellos querían. Entonces, ¿qué fue? Les surgió la necesidad de algo más veloz, de algo con más capacidad, porque no estaba satisfecho por completo el usar un animalito. Ah, pero entonces vinieron y ¿qué pasó? Bien pudieron inventar las carretas para que los jalaran más rápido los caballos. Ya vinieron las bicicletas, las motos, los vehículos. Imagínense los trenes, los buques, los aviones, ¿verdad? Y así, aunque sean estos instrumentos, pero ya vienen evolucionando. Por tanto, es que el hombre no queda satisfecho por completo, ¿verdad? Siempre quiere ir mejorando, siempre quiere ir avanzando. Entonces, a eso se refiere que son ilimitadas en su número. Pero también son ilimitadas en capacidad. ¿Y qué quiere decir? Que la necesidad no es permanente, sino que desaparece. Se llena cuando se aplica determinada cantidad de satisfactores. Esto significa que podemos terminar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de las necesidades. A ver, ¿qué ejemplos se les ocurre en esto? En esta característica de que las necesidades son ilimitadas en capacidad. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo les voy a ayudar. Por ejemplo, yo tengo sed hoy. ¿Qué creen? ¿Me tomo un vaso de agua o me tomo un garrafón de agua? Un vaso de agua. Claro, ¿por qué? Porque yo me voy a llenar con determinada cantidad de agua, con un vaso. Y no me va a caber tomarme un garrafón de agua. Por eso es que una necesidad no es permanente, sino que desaparece, pero se llena cuando ya llegamos al límite. Pero si yo tengo la necesidad de hambre y yo como más de la cuenta, ¿creen ustedes que cumplo con que la necesidad va a ser ilimitada en capacidad? No. Si yo como mucho, no, ¿por qué? Porque si yo como más de lo que a mí me cabe, entonces, ¿qué me va a producir? Me va a producir náusea, me va a producir una indigestión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿qué manda? Sobrepeso. Sobrepeso, o sea, va a producir un montón de cosas que no son saludables para mí. Entonces, a eso se refiere que son ilimitadas en su capacidad. Pero también hablamos que las necesidades son interferentes. Vean esto. Significa que unas tienden a ser sustituibles por otras.
a consecuencia del proceso del desarrollo económico, social y del progreso material. Es necesario sustituir un bien por otro bien que contribuye a un mejor desarrollo o desenvolvimiento de una práctica productiva. Pero hablemos originalmente del transporte, que fue hecho por los hombres explotando bestias de carga. Hoy son vehículos de motor, trenes eléctricos, barcos de gran tamaño, aeronaves de gran capacidad, etc. Pero si yo a ustedes les digo que hoy me sirvieron el almuerzo, pero yo por lo regular como tortilla, pero hoy me dieron un pan, ¿creen ustedes que se cumple con la característica de la necesidad interferente? Sí, porque la verdad usted lo que quería, lo que tenía era hambre, ¿verdad? Y el pan o la tortilla, las dos cosas la iban a llenar. Exactamente. Es como que yo coma frijol o coma carne. ¿Creen ustedes que se cumple con la característica de la necesidad interferente? Sí. ¿Verdad? Sí, licenciada, pero no va a quedar satisfecha. Pero como yo tengo la necesidad de comer, porque aparte, si no voy a quedar satisfecha, es porque no cumplí con un gusto. Porque en mi casa habían frijoles para satisfacer la necesidad, ¿verdad? Pero si yo tenía ganas de carne, eso ya es un gusto que yo me quiero dar. Pero mientras tanto, el frijol o la carne me suplió la necesidad. Y el frijol cumple con su objetivo, que era satisfacer mi hambre. Y la carne también va a satisfacer el hambre que yo tenga. Entonces, ahí es donde se cumple con la característica que son interferentes. Pero ahora bien, y vamos con la última, que son recurrentes. Las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven periódicamente, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que pueden repetirse de nuevo. Como por ejemplo, ¿qué creen ustedes que va inmerso aquí? Con el agua, mi licenciada. Correcto, Edward, con el agua, ¿verdad? Porque usted satisface en ese momento la necesidad de sed que tiene, ¿verdad? Pero ya en unas pocas horas usted va a tener la necesidad nuevamente de agua. Y no digamos de los alimentos, ¿verdad, muchachos? Y no digamos la de ir a hacer pipí. Entonces, ahí es donde se vuelve la característica que las necesidades son recurrentes. Entonces, aquí les dejaba el ejemplo y yo creo que nos quedamos aquí para que en la próxima semana logremos terminar el tema. Entonces, jóvenes, yo creo que ya los voy dejando descansar. No sé si para finalizar tienen alguna duda o algún comentario que necesiten que aclaremos. Yo los escucho porque ya están cansaditos, ya los veo. Licenciada. Mande. O sea que digamos que las necesidades recurrentes en sí van a abarcar casi que todas las necesidades fisiológicas, se puede decir. Correcto, así es. Así es, casi todas las necesidades fisiológicas van ahí inmersas. Muchas gracias, Susbeli. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No?